Muchas gracias. Buenas tardes de España y Europa. Buenos días a los que nos escuchan desde América. El webinar que vamos a explicar hoy tiene como título Conceptos clave para entender el funcionamiento de los derivados financieros. Espero que os guste. Tenéis, como decíamos al principio, el apartado de preguntas para si queréis ir incorporando vuestras dudas, vuestras cuestiones, que responderé pues al final de 40 o 45 minutos de exposición de este webinar financiero de hoy. Bien, ¿qué vamos a ver en el webinar de hoy? A mí me gustaría, sobre todo, trasladaros dos cuestiones, al margen de que veremos conceptos detallados de cada uno de los derivados financieros más importantes, sobre todo dos conceptos clave. Uno, la gran importancia relativa que tienen los derivados financieros en los mercados financieros de hoy. No se pueden entender los mercados financieros hoy en día sin la participación de lo que se llaman instrumentos derivados. Se han convertido en los últimos años incluso en casi más relevantes que aquellos activos sobre los que están definidos sus contratos. Y el segundo concepto que me gustaría trasladar es que, al margen de su gran importancia, hay que tener muchísimo cuidado con el riesgo que significa utilizar derivados financieros en nuestra actividad diaria desde la empresa, desde nuestra familia, desde cualquier tipo de institución en la que estemos realizando inversión o financiación en los mercados financieros. Es decir, que por un lado, gran importancia, pero al mismo tiempo mucho riesgo, con lo cual hay que conocer muy bien qué es lo que nos traemos entre manos cuando hablamos de derivados financieros. Bien, como introducción, habría que diferenciar claramente entre dos tipos de mercados donde se cotizan todos los derivados financieros. En primer lugar, tenemos los mercados que se denominan no organizados, que se denominan mercados también OTC, que proviene de las palabras anglosajonas over the counter, mercados no organizados. En estos mercados, los contratos de los que vamos a hablar a lo largo de este webinar se realizan de una forma bilateral entre la parte compradora y la parte vendedora. Es decir, no hay nadie en medio, no hay ninguna cámara, no hay ninguna bolsa, no hay ninguna institución que se interponga entre el comprador y el vendedor a la hora de asegurar que esa operación llega a buen término. Como os podéis imaginar, pues eso supone una fuente elevada de riesgo. En contra, y como gran ventaja de este tipo de instrumentos derivados, son contratos que se pueden realizar a medida, de forma que siempre que el comprador y el vendedor se pongan de acuerdo, se pueden establecer el nominal de la operación, el plazo de la operación, el tipo de operación, es decir, es completamente un instrumento que se puede digamos, hacer a gusto de las dos partes que firman el acuerdo. Estos derivados cotizados en mercados no organizados, por tanto, cuentan con un riesgo adicional al de los otros mercados que vamos a ver a continuación, que es el riesgo de mercado, y es que además de este riesgo de mercado que todo instrumento financiero cotizado en mercado tienen además un riesgo elevado de contrapartida y de liquidez. Por otro lado, tenemos lo que se denominan mercados organizados. En estos, a diferencia de los que acabamos de explicar antes, sí existe una cámara central de contrapartida que se interpone entre la parte compradora y la parte vendedora, que tiene como objetivo velar porque se llega a buen término la operación, y en caso de que alguna de las dos partes falle de alguna manera, esta cámara central de contrapartida vela porque esa operación se lleve a buen término. Como desventaja a priori, este tipo de derivados cotizados en mercados organizados tiene que los contratos están excesivamente estandarizados. Si antes hablábamos de instrumentos a medida, en este caso estamos hablando de instrumentos completamente estandarizados, con lo cual los plazos, los nominales, los formatos, no podemos cambiarlos, ¿de acuerdo? A diferencia de los derivados anteriores, OTC, en este caso no existe un elevado riesgo de contrapartida de liquidez, está muy limitado en el tiempo, ya que existe una garantía por parte de la Cámara Central de que las operaciones llegarán a buen fin.
Aquí tenéis un poco un resumen de cuáles son los tipos de derivados dependiendo de en qué mercado coticen. En los mercados OTC y de productos a medida, los derivados que podemos contratar serían los swaps, forwards, caps, floors, collars y CFDs. Veremos a lo largo del webinar en qué consisten todos ellos. Y en los mercados regulados fundamentalmente tenemos futuros y opciones. Solo tendríamos esos dos instrumentos. Un elemento adicional de diferenciación es que en los mercados OTC en principio no existe una supervisión directa de ningún organismo regulador, mientras que los mercados regulados, por ejemplo en España, cuentan con la supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y en el resto de países, pues, el organismo regulador y supervisor que cada uno de ellos tenga. Los principales tipos de derivados se pueden englobar en 4 familias. Futuros, forwards, swaps y opciones. Cada uno de ellos con unas características muy diferenciadas. Lo único que se parecen todos ellos es que existe un activo subyacente que es el que define el comportamiento de ese instrumento. Es un activo habitualmente de contado, ese activo subyacente, pero que puede ser una acción, un bono, un pagaré, una commodity, un tipo de cambio, un tipo de interés. Es decir, cualquier activo financiero habitual o tradicional puede tener su derivado asociado y dentro de estos derivados hay 4 tipos que son los que acabamos de ver aquí. El concepto fundamental que diferencia cada uno de estos 4 activos es que en el caso de los futuros estos contratos obligan a ambas partes que participan en él. En los forwards son muy similares a los futuros, pero la diferencia es que cotizan en mercados over the counter, es decir, en mercados no negociados. Los swaps se caracterizan porque son un intercambio de rendimientos entre 2 partes. Y las opciones, la gran diferencia y lo que las hace muy especiales, como luego veremos, es que ofrecen al comprador de las mismas el derecho, pero no la obligación, de ejercitar esa operación en el futuro. Aquí tenéis la definición de cada uno de los instrumentos, un poco más en detalle. Perdón. Los futuros se definirían como aquel contrato que obliga a las partes a comprar o vender un número determinado de bienes o de valores a los que denominamos activo subyacente en una fecha futura y a un precio determinado de antemano. ¿Vale? Otra cosa que caracteriza a todos los derivados es que estamos hablando de contratos que se firman para ejercitar algún tipo de operación siempre en el futuro. ¿De acuerdo? Bien, los forwards son contratos muy similares, también se podrían denominar de futuro, por lo tanto también obligan, pero están operados over the counter. Por tanto, están operados fuera de un mercado organizado y no estandarizado. Veremos que hay 2 tipos fundamentalmente de forwards. Los swaps son un tipo de instrumento muy interesante y que quizá no está en la mente del inversor común de la calle. Son instrumentos que normalmente realizan inversores institucionales, pero son contratos, como veréis, muy interesantes, que son parecidos a una cadena de contratos forward, es decir, también obligan, por tanto, a las partes que lo firman a realizar una determinada operación en el futuro, pero aquí lo que ocurre es que se intercambian rendimientos diferentes entre las partes. Como define la palabra swap, es un intercambio de rendimientos diferentes entre las partes que firman el contrato. Y por último, las opciones, como decía antes, es un contrato muy especial, es un derivado muy interesante, tremendamente interesante, que en lo que se diferencia respecto a todos los anteriores es que en este caso no hay una obligación, al menos por parte del comprador de la misma. Al comprador esta opción le otorga un derecho, pero no una obligación, a comprar o a vender determinados bienes, determinados valores en una fecha futura y a un precio determinado de antemano. Y esa existencia de un derecho y no de una obligación es lo que hace a la opción financiera quizá el instrumento más interesante de todos y con mayores posibilidades, como luego veremos. Bien, este gráfico os lo he puesto en el webinar para poner de manifiesto, es solo un ejemplo, se refiere a un mercado muy concreto que es el de oro, ¿vale? El oro es una commodity, es una materia prima, tiene sus derivados cotizados en diversos mercados internacionales, pero lo que podéis ver en este gráfico es cómo a día de hoy la negociación que se produce en los mercados derivados y de futuros y opciones
es en volumen mucho mayor que el volumen cotizado en los propios mercados de los que surge este mercado derivado. Como veis ahí en este gráfico, las barras azules nos expresan la negociación que se produce en Asia sobre futuros del oro y cómo el contado que está en el resto de barras de colores, la negociación es mucho menor que en el mercado de derivados. Por tanto, a día de hoy, y esto ocurre para casi todos los mercados, los derivados tienen una importancia relativa superior incluso a los mercados de contado de los que surgen. Bien, me gustaría, antes de pasar a explicaros las principales características y utilidades de cada uno de los derivados que vamos a ver, marcar bien claro desde el principio qué tipos de participantes suelen existir en los mercados, porque sus funciones, sus necesidades y la forma en la que operan en ellos son completamente diferentes. En primer lugar están los arbitrajistas. Los arbitrajistas es el tipo de agente o de participante en los mercados derivados más especializado. No es un tipo de inversor o no es un tipo de inversión recomendable para los inversores particulares o minoristas. Estos arbitrajistas suelen ser inversores muy profesionales, normalmente pertenecientes a instituciones bancarias, que lo que buscan es desequilibrios del mercado, buscan ineficiencias para poder obtener beneficios sin asumir grandes riesgos. El hecho de que se pueda obtener un beneficio sin asumir riesgo no significa que esto sea fácil, como podréis entender, por el hecho de que solo intervengan instituciones. Y es que en el caso de los arbitrajes lo que hace falta son grandes inversiones en recursos, sobre todo informáticos, para poder ver muy rápido, de una forma muy eficiente, las diferencias de precios que se pueden producir entre determinados mercados que deberían estar conectados y aprovechar esas ineficiencias de una forma muy rápida. Como digo, no es el objetivo, en principio, ni de un inversor particular ni de un posible director financiero de una empresa, porque son operaciones muy especializadas. Las otras dos funciones, los otros dos tipos de participantes, sí englobarían tanto inversores particulares como inversores empresariales. Serían, por un lado, los coberturistas o hedgers en inglés, que lo que buscan es utilizar una de las funciones principales que tiene un derivado y para lo que se inventaron en su momento los derivados, que no es ni más ni menos que cubrir posiciones de riesgo. Si yo tengo una posición en bolsa y no estoy seguro de querer asumir el riesgo que puede suponer, por ejemplo, en los momentos actuales en los que estamos inmersos en una crisis económica, no queremos asumir el riesgo que puede suponer una caída de bolsa en el futuro, tenemos dos opciones. O bien vendemos nuestras posiciones de bolsa o bien utilizamos un producto derivado de los que vamos a ver en el webinar de hoy para cubrir ese riesgo de mercado. Esta, como digo, es la función que en su origen, allá por los años 70 del siglo pasado, para lo que se crearon los derivados financieros, y es la segunda función o tipo de participante que os quería comentar. Y por último están los especuladores. Hoy en día, la mayor parte de la negociación que se realiza en derivados financieros es con el objetivo de especular. Especular no tiene por qué tener una connotación negativa, ¿de acuerdo? Estamos hablando de mercados y todos los intervinientes y participantes en el mercado buscan maximizar su beneficio, por tanto, especular no tiene por qué tener ninguna connotación negativa, pero sí tiene una connotación de riesgo que tenemos que tener claro como inversores, que siempre vamos a asumir cuando funcionamos o cuando invertimos en derivados financieros. Y luego vamos a ver cuál es la razón para esto. Los especuladores toman un riesgo muy significativo de pérdidas en los mercados. Su objetivo es beneficiarse de los movimientos que se produzcan a favor de nuestra posición en los precios, con la esperanza de lograr una ganancia importante en nuestra inversión. Pero, como contrapartida, son, como decía, los agentes que aportan mayor liquidez a este mercado. Aproximadamente un 75% del volumen de negociación que antes os explicaba en el gráfico del oro se produce vía especulación directa de los participantes. Bien, vamos a empezar con el primero de los instrumentos derivados. Es quizá el más sencillo de entender, que es el futuro financiero, y el futuro es un contrato en el cual existe, como decía, tanto el derecho como la obligación de comprar o vender un artículo específico en una fecha futura especificada. Es
decir, que las dos partes se comprometen, el que compra el futuro se compromete a comprar en una fecha determinada del futuro a un precio que fijamos hoy, y el vendedor de ese futuro se compromete a que cuando llegue esa fecha del futuro, él venda el producto sobre el que está contratado el derivado en a un precio también determinado previamente. Existen dos tipos principales de contratos de derivados y en concreto también de futuros, que son los futuros sobre commodities, como hemos visto el de antes, el futuro sobre oro, pero podemos pensar en futuros sobre commodities casi de cualquier cosa, sobre trigo, sobre ganado, sobre naranjas. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto podemos llegar, hay futuros de tripa de cerdo, esa tripa que se utiliza para hacer los embutidos, pues ese activo tiene su derivado cotizado en un mercado de derivados de Chicago, para que os hagáis una idea. Es decir, que se puede pensar en futuros sobre casi cualquier cosa. Bien, el otro tipo de derivados, que quizás sean los más habituales para los que trabajamos en mercados financieros, son los derivados sobre acciones, sobre bonos, sobre instrumentos del mercado monetario, sobre tipos de cambio, etcétera, etcétera. Los contratos de derivados y de futuros en particular permiten a los inversores y prestatarios proteger los activos y pasivos contra el riesgo de cambios en cualquiera de las variables básicas, tipo de interés, tipo de cambio, precios de acciones, con lo cual aquí hay una idea básica. Los derivados valen tanto para posiciones o especulativas o de cobertura, tanto en la inversión como en la financiación. Es decir, que si pensamos desde la perspectiva de un director financiero, tenemos que tener claro que un derivado nos puede servir tanto para mejorar nuestra posición inversora y de activo, como para mejorar nuestra posición financiadora, es decir, de pasivo. En ambos casos, los derivados tienen una utilidad muy especial. En el caso de los futuros, cuando el lado que elegimos es el de la compra, se denomina habitualmente en mercado que estamos largos de futuros. Y cuando somos vendedores, habitualmente se considera que estamos cortos de futuros, ¿vale? Y las posiciones largas son las compradoras, las posiciones cortas son las vendedoras. Aquí tenéis un gráfico en el que os hacéis una idea de para qué sirve un futuro, que ya digo es el instrumento derivado más sencillo de entender, pero esto que voy a explicar es casi aplicable al resto de derivados financieros porque la idea es muy similar. Tenéis por un lado la línea que tiene una pendiente positiva, que pone long asset, se refiere al activo subyacente en el que estoy invertido. Esto puede ser válido para una acción en bolsa, para un bono del tesoro, para un bono corporativo, para un tipo de cambio, es decir, para una divisa, para el oro, para la plata, para el cobre, es decir, para cualquier cosa que se nos ocurra. Nuestra posición larga va esa línea de pendiente positiva, donde pone long asset, significará que en esa posición, cuando el precio suba, y eso se produce en el eje de abscisas, mi beneficio subirá. Y eso lo tendremos en el lado de ordenadas, en el eje de ordenadas, donde pone profit. Si el precio cae, es decir, nos vamos hacia la derecha del long asset, se producirán pérdidas en mi posición. Bien, ¿qué ocurre cuando operamos con un futuro para hacer una cobertura de esta posición? Pues lo que tenemos es justamente una línea que es exactamente igual a la anterior, es simétrica a la anterior, pero con la pendiente negativa. Es donde pone short future. Como veis, cuando ahora si sumamos las dos posiciones, lo que tendremos es una línea horizontal que nos llevará a que cualquier cambio en el precio de mercado del activo subyacente será compensado exactamente por la pérdida o ganancia en el contrato de futuros. Es decir, que si los precios suben, mi activo subirá y el futuro bajará. Y cuando los precios bajen ocurrirá exactamente lo contrario. El precio del activo descenderá, pero el precio del futuro subirá compensando la posición original. Es decir, que cuando utilizo un futuro financiero lo que hago es hacer una cobertura perfecta de mi posición en contado. Si yo elimino de este gráfico la línea del long asset y utilizo el futuro únicamente en el mercado sin ningún activo subyacente, en vez de cubrir, en vez de actuar como coberturista, estaría actuando como especulador y por tanto jugaría libremente a las direcciones en mercado de ese futuro. En este caso que nos ocupa de un futuro corto, la posición en la que estaría expuesto, o digamos las expectativas
que debería tener un inversor que utilizara una venta de futuros para especular en mercado serían de que esperamos que el precio del activo descienda en el futuro, porque ese descenso de precios en el futuro sería la que nos llevaría a un beneficio en nuestra posición. Bien, aquí tenéis un ejemplo. Se trataría de un agricultor que quiere vender trigo en un par de meses, pero le preocupa que el precio vaya a caer mientras tanto. ¿Por qué? Porque somos proveedores de esa materia prima. ¿Cómo puede el agricultor cubrir este riesgo de precio? La solución, en este caso, sería vender un contrato de futuros de trigo. Sería una posición muy similar a la que hemos visto en el gráfico anterior, de forma que si los precios del trigo caen, el contrato de futuros aumentará de valor, compensando la pérdida en el mercado subyacente de la caída en el precio del trigo. Y si los precios del trigo suben, pues bueno, nos habremos equivocado, el contrato de futuros caerá en valor y compensará la ganancia que habría tenido en el mercado subyacente por el aumento en el precio del trigo. Como veis, el futuro no deja de ser algo parecido a un seguro gratis en este caso, porque los futuros son gratis, como ahora veremos, de forma que el hecho de cubrir una posición lo que lleva es a que si se producen pérdidas, las evitamos, pero lógicamente si se hubieran producido ganancias también las evitaremos, con lo cual, bueno, pues tenemos que ser muy cautos cuando utilizamos los futuros o los derivados en general para nuestras posiciones. Bien, aquí ahora viene la principal explicación de por qué los futuros y los derivados en general se pueden considerar unos productos muy interesantes porque son baratos, pero al mismo tiempo son peligrosos. Y son peligrosos por el hecho de que nos llevan a una falsa sensación de que son productos muy fáciles y muy baratos. Y eso conlleva un riesgo. El tema está en los requisitos de margen. Cuando por ejemplo, un comprador con una posición larga o un vendedor con una posición corta operan en futuros, no están obligados a pagar el precio de la operación, sino solo están obligados a depositar un margen inicial en el banco o la institución financiera en la que están haciendo la operación. Este margen inicial será mantenido por la Cámara de Compensación y lo único que nos exigirá en el día a día es mantener los márgenes suficientes como para garantizar que las pérdidas en las que se puedan incurrir en el día a día son cubiertas por los traders o las sociedades de valores, agencias de valores y bancos que operan estas operaciones. De forma que esta sensación de que para operar vamos a ver aquí un ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un contrato de futuros sobre Fed Funds. Este es un producto financiero derivado del mercado monetario norteamericano. Como veis ahí en la parte izquierda de las características, el tamaño del contrato del Fed Fund es de 5 millones de dólares. Sin embargo, la única cantidad que debemos depositar si queremos, por ejemplo, especular con este activo financiero, como veis aquí abajo, está en torno a 400 dólares. Y si queremos utilizarlo como producto de cobertura, solo estamos obligados a depositar 300 dólares. Es decir, que por tan solo 300 dólares podemos jugar o podemos apostar por un activo que tiene un valor de 5 millones de dólares. Bien, aquí es donde está el peligro de los derivados financieros. El hecho de que no haya en general que depositar la cuantía total de la operación o del nocional de la operación y solo un margen de garantía hace que nos dé una sensación de que, como en este ejemplo, solo estemos arriesgando 300 dólares y nada más lejos de la realidad. Estamos arriesgando 5 millones de dólares. Con lo cual, este es uno de los objetivos que marcaba al principio del webinar. Cuidado con lo que estamos haciendo. Si nos ofrecen operar en este tipo de derivados, siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el nocional, cuál es el tamaño del contrato que estamos firmando, porque ese es el que va a marcar, de acuerdo a los movimientos que se produzcan en el mercado en días sucesivos y en semanas sucesivas, ese nocional es el que va a marcar cuánto podemos ganar o perder en nuestra inversión. ¿Vale? Fijaros que aquí el valor de un punto porcentual es nada menos que de 4.167 dólares, cuando el banco solo nos exige invertir 300 dólares. Cuidado, atención y cautela a la hora de operar en derivados por esta causa. Bien, el uso de futuros para la gestión de riesgo es
muy genérico, se puede utilizar para muchas cosas. Aquí tenéis 4 ejemplos de cómo podríamos utilizar futuros en la gestión diaria del riesgo, por ejemplo, de nuestra empresa o de nuestro fondo o de nuestra cartera de acciones. Podemos utilizarlo para cubrir el coste de los fondos. En este caso estaríamos hablando del pasivo, pero también lo podemos utilizar para cubrir el rendimiento de nuestras inversiones. Lo podemos utilizar para cubrir una transacción en moneda extranjera, por ejemplo, sobre una moneda extranjera, un tipo de cambio sobre el que no estamos seguros qué dirección puede tomar en el futuro, o para cubrir el valor de una cartera de acciones. Luego, como veis, los usos son muy variados. Bien, los forwards, que es el segundo tipo de derivado que quería explicaros, es un instrumento muy similar al anterior, son también futuros, pero la diferencia es que son productos OTC, es decir, son completamente, se pueden diseñar a la medida del gusto del comprador y el vendedor de este contrato. El único problema, como hemos dicho antes, que tiene es que no existe una cámara de compensación central que asuma los riesgos para ambas partes, ¿de acuerdo? Es decir, que el comprador depende de la buena voluntad del vendedor para llevar a buen término la operación y el vendedor depende de la buena voluntad del comprador para que esa operación llegue a buen término. El FRA, que es el primer tipo de derivado que explico aquí, el Forward Rate Agreement, es un producto OTC que se utiliza para gestionar la exposición al riesgo de tipos de interés, ¿vale? Este es el gráfico habitual, lo podéis mirar en detalle los próximos días cuando recibáis la presentación. Es el esquema que tendría un FRA, un Forward Rate Agreement. Como digo, es un instrumento de futuro en mercado OTC para tipos de interés a corto plazo. Y esta es su naturaleza, es el tipo de ventajas, desventajas y características que tendría este contrato de tipos de interés. Vamos a ir un poco más rápido. Aquí tenéis ventajas, desventajas. La principal ventaja es que es hecho a medida, por lo cual es tremendamente flexible a la hora de utilizarlo en nuestras posiciones de tipo de interés a corto plazo. La principal desventaja, como decíamos antes, es que existe el riesgo de que la contrapartida nos falle y, por tanto, podamos entrar en pérdidas superiores a las que estimábamos. Y seguramente será muy familiar para vosotros el segundo tipo de instrumento forward, que es el CFD, que es el contrato por diferencias, que es muy similar al FRA, pero con la diferencia de que en vez de tipos de interés, en este caso trabajamos o estamos tomando como activo subyacente la bolsa, ¿vale? Es un contrato por diferencia en el cual existe un acuerdo entre una entidad financiera, normalmente un banco, un broker y un inversor, mediante el cual convienen en intercambiar la diferencia de precio de un activo X, ya sean acciones o índices, en base a su precio en el momento de firmar la compra y su precio de venta al finalizar dicho contrato. Es importante, como estamos diciendo en este tipo de contratos forward, tener en cuenta que son contratos bilaterales, que están directamente negociados entre las dos partes, por lo cual tenemos que tener mucha confianza en el banco o en el broker que nos ofrece esta operación, porque no vamos a contar con ninguna bolsa ni ningún mediador que asuma el riesgo y supervise la transparencia de precios y cotizaciones. Este es un ejemplo de CFD en el cual podemos comprar el activo con diferentes resultados, dependiendo de cuál sea la rentabilidad obtenida al cierre de la operación, en caso de que el activo se revalorice o en caso de que el activo pierda valor. También funciona con márgenes, al igual que los futuros, normalmente del 5%. Hay entidades que ofrecen márgenes inferiores y entidades que ofrecen márgenes superiores de ese depósito de garantía que tenemos que ingresar en el banco. Pero cuidado, la idea es la misma que los futuros. Cuidado, cautela. El margen no es nuestra inversión real. La inversión real es el nominal de la operación. Por tanto, mucho cuidado a la hora de leer el contrato que nos ofrece. Las recomendaciones para operar en el CFD me parece que son relevantes. En un producto tan popular en el mercado, al menos aquí en España y en Europa es súper popular, pero al mismo tiempo, como aviso continuamente a mis alumnos, a mis clientes, mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes de qué riesgo estamos corriendo. Por tanto, es importante comenzar abriendo una demo, entender exactamente qué tipo de operaciones son las que se hacen, buscar un broker que sea fiable,
intentar operar primero con dinero ficticio y, sobre todo, como siempre recomiendo en cualquier estrategia de inversión y más aún en derivados con el riesgo que se asume, es tener muy claro desde el principio cuál es la estrategia de inversión que vamos a seguir y tener en cuenta que el mercado es volátil por naturaleza y que las volatilidades hoy pueden ser del 1%, pero mañana pueden ser del 5 o del 10. Nunca estamos a salvo de crisis y de escenarios de volatilidad extrema que pueden llevar nuestras pérdidas, también los beneficios, evidentemente, pero siempre tenemos que cuidarnos muy mucho de las potenciales pérdidas. Bien, el tercer instrumento sobre el que quería comentaros algunos detalles es el de las opciones financieras. Para mí es el derivado financiero por excelencia. Es el derivado más interesante, el que ofrece mayores oportunidades a los inversores y financiadores que, desde luego, lo conozcan en detalle y se sientan confiados en su utilización. Pero si os gusta el mundo de los mercados financieros y el de los derivados financieros, es el que os recomiendo le dediquéis un poco más de tiempo porque ofrecen unas oportunidades incomparables. Bien, como comentaba en mi introducción, la opción es un contrato en el cual el comprador paga por un derecho, ¿vale? En este caso, si hay un cierto pago, a diferencia de los futuros y los forwards, aquí el comprador de la opción sí tiene que realizar cierto pago, es el pago de una prima. La opción se puede asimilar en un elevado porcentaje a un seguro. Como sabéis, en el seguro lo que buscamos es asegurar que si se produce cualquier evento fortuito en el futuro, a través del pago de una prima de forma previa, nos aseguramos de que el precio de ese evento o los daños producidos por ese evento, podemos pensar en un incendio, una inundación, en un huracán, es la compañía de seguros la que se hace cargo del coste o de las consecuencias de ese evento. Bien, la opción es un instrumento muy similar a un seguro. El comprador de las opciones, a través del pago de una prima, compra el derecho, pero no la obligación de realizar cualquier tipo de transacción, ya sea comprar o vender, y ya sea cualquier tipo de instrumento financiero o no financiero que se os pueda ocurrir. Y lo único que hacemos hoy mismo, cuando firmamos el contrato, es fijar un precio, una cantidad, un tiempo y unos términos para ese acuerdo, ¿vale? Como decía el comprador, paga ese anticipo, esa prima al vendedor de la opción. Por tanto, en las dos partes de este producto financiero, la diferencia fundamental entre el comprador y el vendedor es que el comprador paga la prima, el vendedor la recibe. El comprador se hace con un derecho, el vendedor se hace con una obligación. ¿De acuerdo? Es un producto simétrico. Por tanto, si el comprador está comprando un derecho, el vendedor, que es el que recibe la prima, pensar en una compañía de seguros, es el que está adquiriendo en ese mismo momento una obligación frente al comprador. Bien, las estructuras de opciones básicas, como os decía en la definición, esta transacción que el comprador ejercita su derecho, puede ser de compra o de venta. Cuando la opción que adquirimos es para comprar en el futuro a un precio fijo, se le denomina call. Y cuando la opción que el comprador está comprando o adquiriendo nos otorga un derecho para vender en el futuro a un precio fijo, estamos hablando de puts. La gran ventaja de estos derivados, como os decía al principio, es que solo con estos dos tipos de opciones puedo construir la estrategia de inversión y financiación que prácticamente se me ocurra, como ahora veremos. Utilizando calls y puts compradas y vendidas, que como veremos son 4 posiciones básicas en mercado, puedo conseguir a través de una combinación de ellas casi cualquier posición financiadora o inversora que se me ocurra. Este primer gráfico que tenéis sería una call comprada. Perdonad que en algunas diapositivas estén en inglés. Es un inglés muy básico y solo para algunas diapositivas, pero me parecía que eran gráficos que estaban muy bien explicados y muy sencillos. Bien, esta es la call comprada, es una long call, ¿vale? Esta posición lo que tiene es que gracias al pago de esa prima, que como veis es el espacio entre el eje de abscisas, el eje X y la línea roja,
esa prima, que está pintada en verde, es la prima que pagamos, y por tanto es una pérdida asegurada, por conseguir estar o tener la opción de comprar en un futuro. Lo cual, como veis, esta figura de call larga es una figura en la cual, si el activo sube, mi beneficio es ilimitado, pero si el activo baja en el futuro, y me he equivocado, por tanto, en mi posición, no tengo problema como en el futuro de que la pérdida también era ilimitada. En este caso, mi pérdida estará limitada al pago de la prima. Como veis, es una gran ventaja respecto al futuro, porque otorga la misma posibilidad de obtener beneficios ilimitados si acierto en mi apuesta contra el mercado, pero si me equivoco en esa apuesta contra el mercado, no tendré el riesgo del futuro de que mi pérdida sea ilimitada, sino que solo estará asociada al pago de la prima. Esa es la opción comprada call, es la posición más sencilla con opciones y, como veis, es tremendamente interesante. Esta sería la misma posición, pero largos de put. Es decir, esto es cuando somos también compradores, pero en este caso por lo que apostamos no es porque el mercado suba, sino porque el mercado baje. Imaginaros que tenéis clarísimo de que los índices bursátiles se van a comportar en el futuro cercano, debido a la crisis del coronavirus que desgraciadamente todos los países estamos atravesando. Pensamos que las bolsas en el futuro claramente van a caer de precio. Bien, en este caso yo os aconsejaría comprar puts. ¿Qué me ofrece esta posición? Si el precio efectivamente de la bolsa sobre la que se emite este derivado efectivamente cae, mis beneficios serán ilimitados, como veis en la parte izquierda de esta línea roja que marca el desempeño de la put, pero si me equivoco y el mercado sube y por tanto el subyacente eleva su precio, y eso lo tenéis en la parte derecha, mi pérdida estará únicamente limitada al pago de la prima que he pagado. ¿De acuerdo? Bien, estas son las dos posiciones, digamos, largas, en las cuales yo elijo ser el comprador de la opción. Elijo tener el derecho a esa inversión. Y aquí ahora tenéis las otras dos posiciones básicas, que serían si yo elijo ser vendedor. Elijo estar en el lado de la venta. Si yo elijo vender una call, como veis aquí en este caso, por lo que estoy apostando es por recibir en primer lugar la prima. En este caso, sin hacer nada, el vendedor de la call lo que se lleva es el beneficio de la prima si el activo subyacente, imaginaros la bolsa, por ejemplo, desciende. Si la bolsa desciende y yo soy vendedor de una call, me llevaré la prima sin hacer prácticamente nada. Ahora, cuidado, porque cuando vendo, cuando estoy en el lado vendedor de opciones, el lado de la pérdida está ilimitado. Como veis, es justamente lo simétrico a lo que veíamos en los compradores. Los compradores de calls y puts tienen la pérdida limitada, pero el beneficio ilimitado. Los vendedores justamente lo contrario. Su beneficio lo tienen limitado a la obtención de la prima por ser los aseguradores de las operaciones, pero si se equivocan en sus expectativas y finalmente el mercado va en sentido contrario, sus pérdidas son ilimitadas. En el caso de un vendedor de calls, como es este caso, las pérdidas serían ilimitadas en el caso de que el activo subyacente ascendiera en precio. En el caso de una put vendida, estaríamos hablando de pérdidas ilimitadas para el caso de que el activo descendiera en precio. Como veis, estas son las cuatro opciones básicas, son las cuatro combinaciones que puedo hacer con las opciones más sencillas, pero como veremos ahora a continuación, bueno, aquí tenéis un poco las variables determinantes del precio, es decir, cómo se mueven las calls y las puts en función de las variables que determinan el precio de una opción. Igual que os decía que la opción financiera es quizá el producto derivado más interesante, también os tengo que decir que es el producto financiero más difícil de comprender en toda su extensión, ¿vale? Los verdaderos especialistas de derivados financieros suelen ser especialistas en opciones, ¿vale? Porque es el instrumento que, ya digo, ofrece una mayor riqueza, pero al mismo tiempo es más complicado de entender. Hay modelos que se aplican para valorar opciones que, bueno, desde luego se alejan de lo que se puede considerar una matemática financiera básica y hace falta conocimientos avanzados de matemáticas, de estadística y de econometría para ser profesionales en el mundo de la creación de mercado de opciones. Bien, aquí en este cuadrito tenéis una explicación muy sencilla de cuáles son las 6 variables básicas que afectan al precio de una opción, que son el precio del subyacente,
es el precio de ejercicio, donde se marca el punto a partir del cual el comprador y el vendedor pasan a ganar o perder dinero. Está el tiempo al vencimiento, es el tipo de interés sin riesgo, los dividendos, estamos hablando de opciones sobre acciones, y la volatilidad. Como veis, en el caso de una acción, de un mercado de renta variable, hay 6 variables externas que fijan cuál es el precio óptimo y justo de una opción. Y ahí tenéis un poco cuáles son el sentido o la elasticidad o sensibilidad de la cola y la puta estas variables. Bien, en las siguientes diapositivas son diapositivas ya un poco avanzadas a la hora de hablar de posibles estrategias que se pueden hacer con opciones. No voy a entrar en detalle, lamentablemente no tenemos tiempo. Os invito a analizarlas por vosotros mismos cuando tengáis tiempo, pero lo que quería poner aquí de manifiesto es que vierais la riqueza de posibles operaciones, tanto de inversión o financiación, que podemos hacer utilizando opciones. Este caso que tenéis aquí es una operación que se llama, se utiliza habitualmente la terminología anglosajona, es un bull spread, que lo que combina es una call comprada con una call vendida o una put comprada con una put vendida. En los gráficos lo que podéis ver en líneas rojas y azules son los productos originales de opciones que se utilizan, y en negro tenéis cuál es la opción, es la posición final que obtenéis utilizando la combinación de opciones de esta operación. Con lo cual, un bull spread es una operación, como veis aquí, en la cual estoy apostando porque el mercado se mantenga en un, como veis, en un rango muy pequeño de oscilación. De forma que cuando el mercado oscila mucho y lo que hace es o subir mucho en precio o bajar mucho en precio, mi pérdida o mi ganancia están limitadas. Con lo cual, como veis, esta es una operación en la que realmente no hay una apuesta clara y decidida por qué va a hacer el mercado en el futuro, sino lo que estamos operando es por un mantenimiento de los precios en niveles similares a los actuales. La siguiente que tenéis es un broad spread, es justamente la operación simétrica, que se hace con calls compradas y calls vendidas, o lo mismo, pero con puts. Esta que tenéis aquí se llama Strangle, que es una operación en la cual también combinamos puts y calls, pero para conseguir que nuestro beneficio se obtenga justamente en periodos de alta volatilidad de los precios, ya sean al alza o a la baja. Fijaros qué interesante es este producto. Mirad este gráfico de la derecha. Este es un producto en el cual puedo apostar porque el mercado o suba mucho o caiga mucho. Si yo estoy de lo único que estoy convencido es de que el mercado no se va a quedar donde está, sino que lo que estoy convencido es de que o va a subir muchísimo, porque está el mercado muy, digamos, lleva durante muchos meses en una zona de contención, y creo que de producirse noticias pueden ser tanto buenas como malas, y de lo que estoy seguro es que lo que va a elevarse es la volatilidad del mercado, tanto a la alza como a la baja. Este es el producto que nos interesa. Pensar en cualquier otro tipo de producto que os pueda conseguir esto y vuestra respuesta será ninguno. No hay forma, si no utilizamos opciones, de favorecernos de una posición como la que se define con estas líneas rojas que tenéis en este gráfico. Como veis, es un producto que me permite ganar tanto al alza como a la baja. Y este es el caso contrario. Imaginaros que lo que pienso es que, desde luego, lo que va a ocurrir es que si el mercado sube o baja mucho, yo no quiero estar en ese mercado. Yo lo que quiero es estar en un mercado que se contenga y que va a estar en una zona de contención y de mantenimiento de los precios durante mucho tiempo. Bien, este es el producto que me interesa. Es un short strangle en el cual, como veis, mi beneficio se produce si el mercado no se mueve. Como el mercado se mueva mucho al alza o a la baja, me da las pérdidas. Luego, este es un mercado para personas, digamos, que piensan que el mercado va a estar quieto, que está muy bien valorado, cualquier tipo de mercado. Está muy bien valorado y, por tanto, no se va a mover excesivamente en el futuro. El short strangle sería mi producto. Bien, y tenéis muchas más diapositivas expresando algo similar. Esta sería un long straddle, un short straddle. Hay alguna más que no os he puesto aquí. Están las mariposas, las butterflies, cortas, largas. Es decir, como digo, y como resumen de este derivado, es un producto tremendamente rico, como decía, ofrece posibilidades ilimitadas a la hora de tomar posiciones de inversión o de financiación, tanto si somos inversores particulares, como si somos directores financieros de una empresa, como si somos gestores de un fondo de inversión o de una cartera de acciones o de bonos. Las opciones
Si nos dedicamos un poco a ellas, las estudiamos en detalle, veremos cómo nos ofrecen unas oportunidades ilimitadas. Pero de nuevo, y como decía en la introducción, cuidado con los riesgos. No nos metamos en lo que no conocemos, en lo que no sabemos en detalle a qué nos lleva, cuáles son los riesgos. Porque como sabemos todos en finanzas, la rentabilidad y el riesgo están directamente asociados y son indisociables. Bien, y para terminar mi exposición, mi webinar de hoy, me gustaría hablar de un producto que es tremendamente desconocido sobre todo los inversores particulares y minoristas, que no es recomendable para ellos, pero que en algunos casos sí se nos pueden ofrecer por parte de los bancos, de las entidades financieras, y yo creo que es conveniente que los conozcamos. Y si sobre todo os vais a dedicar al mundo de la dirección financiera, creo que es muy conveniente saber de su existencia porque nos puede salvar de alguna que otra posición complicada. Bien, un swap básicamente es un intercambio, como su propio nombre indica. Es una transacción en que las dos partes lo que deciden es intercambiarse lo que cada una de ellas tiene y no desean. ¿Vale? Imaginar que yo estoy, por ejemplo, estamos hablando de una posición de financiación y me estoy financiando a tipo fijo. Y no me gusta porque yo pienso que los tipos van a bajar y de haber estado a tipo variable, mi coste de financiación hubiera descendido. Y en el otro lado hay otra contrapartida que piensa exactamente lo contrario. Está financiándose a tipo variable, pero no le gusta porque piensa que los tipos van a subir en el futuro y eso les va a llevar a elevar sus costes de financiación. Bien, si cada una de estas dos partes no está a gusto en el tipo de financiación que tienen, pueden decidir llegar a firmar un contrato en el cual intercambien exactamente sus flujos de financiación con la otra contrapartida. Eso es un swap. Intercambiar flujos de inversión o de financiación en cualquier tipo de activo, en la misma o en diferente moneda, pero que cada una de las partes quiere exactamente lo contrario de la otra. Bueno, pues si, no sé, yo soy del Madrid, pero quiero ser del Barça, hablando de fútbol, y el otro quiere ser del Barcelona, es del Barcelona, pero quiere ser del Madrid, no hay nada mejor que intercambiarse los carnets de socios de cada uno de estos individuos y cada uno de ellos estaría feliz, ¿no? Bien, pues en un swap pasa algo parecido. Si yo no estoy a gusto en mi posición, pero el del otro lado le ocurre lo mismo, pero en sentido contrario, muy fácil, intercambiémonos nuestros flujos de inversión o de financiación. Las ventajas y desventajas de un tipo de operación como esta, que voy a enseñar primero el gráfico. Veis, este, por ejemplo, es un gráfico de un IRS. El IRS es un swap de tipo de interés, exactamente como el que he explicado en la introducción. Los receptores o pagadores de tipo de interés fijo no desean estar en esa posición y desean intercambiar esa posición con otra contrapartida que desea exactamente lo contrario. Este esquema es el que representaría en qué consiste un swap. En cada uno de los momentos que se fijan en el contrato en el futuro, ambas partes se intercambiarían los flujos que se van realizando. Como decía, las ventajas y desventajas las tenéis en este cuadro. Ventajas fundamentalmente tienen que ver con la flexibilidad. El swap es un instrumento OTC, como comentábamos a un principio, es un instrumento a medida y esa es su principal ventaja. Pero la desventaja fundamental, como explicábamos al principio, es que al ser un mercado OTC, tengo un riesgo crediticio frente a la contrapartida porque no hay nadie en medio, no hay ninguna cámara de contrapartida que vele porque esa operación llegue a buen término. Estas son las principales características de un IRS. Y este es otro tipo de swap también muy conocido que se utiliza mucho en los mercados internacionales. Es muy importante en los países cuya economía, países y empresas cuya economía y cuyos bienes y servicios están expuestos al precio de las commodities o a los cambios en los tipos de interés. Los currency swap lo que permiten es buscar una contrapartida con la misma idea. Si yo estoy en una posición inadecuada con mi préstamo en euros y la otra contrapartida, por ejemplo, como en este ejemplo, está poco interesada en tener un préstamo en yenes, lo que hacen es cada una de ellas aprovechar las ventajas competitivas que tienen en cada uno de sus mercados. La compañía, en este caso que es europea, a pesar de que los préstamos en euros están más caros que los préstamos en yenes, optaría por pedir prestado en euros
la compañía japonesa que tenéis a la derecha pediría un préstamo en yenes que está mucho más barato y luego se intercambiarían los beneficios de ambas operaciones. El esquema es el que tenéis aquí y esto sería un currency swap. La idea, como veis, es la misma, es intercambiar flujos futuros, en este caso, en tipos de cambio. Hay otros tipos de swaps, lo que ya voy a terminar, que permiten, como digo, sobre todo para inversores y financiadores institucionales y profesionales, hacer operaciones también muy ricas, como son los asset swaps, como son intercambio de activos, como son los equity swaps, que te permiten cambiar tu exposición de renta fija a renta variable si encuentras una contrapartida interesada, como son los credit default swaps. Estos son también productos parecidos a los seguros, pero en este caso que nos cubren de riesgo de crédito en los bonos, o como son los commodity swaps, que permiten también cubrirnos posiciones, en este caso con materias primas, léase el cobre, el petróleo, el oro, etcétera, etcétera. Bien, con esto terminaría la exposición de hoy, el webinar de hoy. La idea que quiero transmitiros es, como veis, la riqueza las tremendas posibilidades que nos ofrecen los derivados a la hora de modificar nuestras posiciones originales, tanto en inversión, en el activo, como en financiación, en el pasivo. Las posibilidades son tremendas, podemos hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra utilizando derivados. Hemos visto varios tipos, hemos visto 4 tipos fundamentales de derivados, pero se pueden incluso combinar entre ellos, es decir, puedo hacer futuros con opciones, swap con opciones, futuros con swaps, que las posibilidades son tremendas, pero al mismo tiempo os quiero, mi segundo mensaje, como decía al principio, es avisaros de los tremendos riesgos que asumimos si entramos en estos mercados sin el conocimiento necesario para saber a lo que nos exponemos. Por tanto, el riesgo frente a rentabilidad es el mensaje principal de este webinar, que por otra parte es pues, un mensaje generalizado para cualquier tipo de activo financiero. Espero que os haya parecido un tema interesante. Por supuesto, a partir de ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis trasladarme. Muchas gracias. Bien, aquí tengo una pregunta de Félix Benavides. Me comenta si se puede tener acceso a la presentación porque me interesa poder comprender con un poco más de tiempo los conceptos ilustrados. Por supuesto, esta presentación estará a vuestra disposición, creo que a partir de mañana, con lo cual, bueno, sin duda alguna la respuesta es positiva. Desde luego, si estáis interesados en el tema, el máster de Dirección Financiera incidirá con mucho más detalle en este tipo de productos y otros muchos cursos de ALDE os ofrecerán esa posibilidad. Y ahora, desde luego, pues encantado de si tenéis preguntas adicionales, tanto del uso de estos derivados como preguntas particulares acerca de vuestra experiencia personal con este producto, con este tipo de productos. Cualquier tipo de duda, comentario, estaré encantado de responderoslo. Bien, Julie Díaz nos pregunta cómo es la contabilización de un derivado. Bien, depende. Es un tema en el cual yo no soy especialista, yo soy más bien financiero, no soy del lado de contable y no os puedo dar un detalle exacto, además tampoco tendríamos tiempo para ello, pero en general los derivados como tales, lo que conllevan desde el punto de vista de la contabilización es que normalmente como no se tratan de posiciones en las cuales hay un desembolso, normalmente se contabilizan con asientos de orden. Ya como sabéis, los asientos de orden lo que contabilizan o lo que ponen de manifiesto es derechos y obligaciones que se pueden tener en un futuro, pero que no tienen en el momento actual ningún desembolso concreto, ¿no? Y depende también de qué tipo de derivado. No es lo mismo un swap, en la que tienes un compromiso de intercambio de unos flujos en el futuro, que un futuro financiero, que una opción financiera, que son mucho más sencillos, ¿no? Sí que os puedo decir que la contabilización, por ejemplo, de un swap es tremendamente complicada y supone asumir un riesgo durante un tiempo bastante dilatado para la empresa que los contrata, mientras que los futuros y las opciones, por ejemplo, los que pertenecen a mercados organizados, son mucho más fáciles de contabilizar y además tienen la parte positiva de que no suponen un gran compromiso por parte de la empresa de mantener esa posición durante demasiado tiempo, porque son instrumentos de más corto plazo.
Sin embargo, los swaps, como digo, son instrumentos de bastante largo plazo y, por tanto, conllevan bastante uso de recursos, tanto desde el punto de vista de la contabilización como por parte de la gestión de riesgos. Tania nos pregunta, ¿me puede explicar un poco más el commodity swap para el caso de protección contra las fluctuaciones de precios de las materias primas? Por supuesto. Bien, para el caso del commodity swap, si hablamos de precios de commodities, supongo que estaréis muy interesados en ello porque normalmente los países de Latinoamérica, muchos de ellos, las empresas, tanto las empresas como los gobiernos o las economías en general, son normalmente proveedoras de materias primas y en algunos casos también consumidoras. Esto sería más el caso de los países europeos como España, ¿no? Pero el derivado yo lo puedo utilizar para cualquiera de estas posiciones. Imaginaros que somos proveedores, ¿de acuerdo? Y estamos preocupados, por tanto, si somos proveedores de que, como nosotros cobramos el precio de la materia prima, nuestra parte, digamos, delicada o arriesgada es que los precios de las materias primas bajen, ¿no? Bien, en ese caso, tengo muchas posibilidades. Tengo, por un lado, los futuros. Lo que puedo hacer es vender un futuro, como he comentado en el ejemplo de ese primer apartado. Puedo contratar opciones, en el sentido de puedo hacer, por ejemplo, si mi peligro es que baje el precio, lo que puedo hacer es compra en una put, puedo vender una call, puedo utilizar un forward sobre currency, sobre tipo de cambio, y como tú me dices en tu pregunta, Tania, puedo también utilizar un swap, un commodity swap. Bien, en el caso del swap, lo que es fundamental con respecto a los otros activos derivados, y los otros, yo no tengo por qué buscar ninguna contrapartida en un futuro o en una opción. Yo me voy a mi banco, a mi intermediario financiero y contrato un derivado, puede ser un futuro o una opción, en el cual yo no tengo que preocuparme porque hay una contrapartida que desee justamente lo contrario. Bien, cuando contrato un swap, tengo la ventaja de que es tremendamente flexible y en el caso de que yo quiera cubrir una posición complicada, con unos flujos muy irregulares en el tiempo y por tanto necesito algo muy a medida, el swap es mi producto. La desventaja que tiene el commodity swap es que necesito que alguien en el otro lado, como acabo de explicar, desee exactamente lo contrario que deseo yo. ¿De acuerdo? Eso no es sencillo si yo soy una empresa, soy un particular, soy un inversor de a pie. Por tanto, ahí la labor que ejercen los dealers, las instituciones financieras que son intermediarias en estos mercados, ellos se encargan de buscar una contrapartida que desee exactamente lo contrario. En el caso de una commodity swap, si yo lo que deseo es asegurarme que los precios no van a bajar, lo que tengo que hacer es intercambiar mis flujos futuros de cobro, porque mi parte arriesgada es el cobro, porque yo estoy, digamos, soy la empresa proveedora de materias primas y por tanto lo que tengo sujeto a riesgo de mercado son los cobros futuros de esa materia prima. Debo buscar en el otro lado, y esta labor, ya digo, la ejerce el banco de inversión, alguien que en el otro lado esté deseando intercambiar conmigo las partes del pago de esos flujos del swap. Por tanto, esa es la operación. Yo sería el vendedor de mis cobros de materia prima y en el otro lado habría un vendedor de pagos de materia prima. De esa forma nos aseguraríamos que las fluctuaciones de precio no nos afectaran. Y ya digo, el swap es mucho más indicado que los otros instrumentos cuando la operación que quiero cubrir es relativamente complicada, los plazos son irregulares, no sé exactamente cuándo se van a producir esos cobros. Cuando quiero algo así relativamente complicado, lo más indicado es, como digo, un commodity swap. ¿De acuerdo? Pero el problema es que eso, te necesito un banco de inversión, con lo cual tengo que pagarle comisiones con toda seguridad y dependo de que haya una contrapartida en el otro lado que desee exactamente lo contrario. Cuando los bancos de inversión no encuentran una contrapartida para este tipo de operaciones que deseamos hacer, son normalmente ellos los que se sitúan en el otro lado, pero evidentemente, como podéis imaginar, a través del pago de una comisión normalmente bastante importante. ¿Más preguntas? Como creo que no hay ningún webinar después, si tenéis tiempo, yo encantado de, si tenéis más preguntas, dedicarle algunos minutos más al webinar. De nada, Tania.
Más preguntas, no tengáis miedo de, si no habéis entendido algún concepto, cualquier curiosidad que tengáis, encantado de contestarla, para eso estamos. No tenéis que ser expertos en derivados financieros para hacerme las preguntas que deseéis. Bien, mientras surge otra pregunta, a ver, ¿cómo sé cuáles son los productos de renta fija? Bien, no entiendo, Tania, no entiendo muy bien la pregunta, ¿cómo sé cuáles son los productos de renta fija? A ver, los derivados de renta fija están plenamente identificados, ¿vale? Tú cuando vas a un mercado, sea de futuros y opciones o de opciones, que son los mercados más organizados, los productos de renta fija están perfectamente identificados, ¿vale? Los futuros de renta fija más populares, más conocidos, son los futuros sobre bonos del Estado, obligaciones del Estado, ¿vale? Normalmente son a 3, 5 o 10 años. Y luego tenéis también productos cuyo activo subyacente también es un tipo de interés, pero no son exactamente renta fija, como es, por ejemplo, los derivados sobre, en el caso de Europa, el Euribor o el Libor o tipos interbancarios, también existen productos derivados sobre ello. Y luego también hay productos derivados para cubrir el riesgo de un producto de renta fija, por ejemplo, de una empresa que emite bonos. Son los que tenéis en esta diapositiva, que son los Credit Default Swaps. Estos derivados, en vez de cubrir el riesgo de tipo de interés, lo que cubre es el riesgo de impago por parte de la contrapartida. Imaginar que estáis invirtiendo en bonos de una telefónica, ¿vale? Pues cuando inviertes un bono de una compañía, tienes dos tipos de riesgo, fundamentalmente. Uno es el riesgo de tipo de interés, es decir, que el tipo de interés se mueva en el sentido contrario a lo que yo deseo. Fundamentalmente que los tipos suban. Cuando el tipo sube, el precio de mi bono desciende y, por tanto, pierdo dinero. Pero hay otro tipo de riesgo, que es el riesgo de contrapartida, que lo que me mide es la posibilidad de que la empresa que emite ese bono, en este caso la telefónica, pues decida no pagar, ¿de acuerdo? Ese riesgo de contrapartida también tiene su instrumento derivado, como es el que os acabo de comentar, que es el CDS, que es el Credit Default Swap. Por lo cual, dentro de un mismo, incluso de un mismo producto, puedo cubrir los diferentes riesgos que asumo al invertir en ese producto con diferentes productos derivados, ¿de acuerdo? O, como veis, es fundamental, si queremos ser expertos en mercados financieros, dominar con cierta facilidad los conceptos asociados a los mercados derivados, su utilización y su valoración. Bien, la pregunta que me envía Luis de la Togna es: ¿cuál es el perfil ideal para un ejecutivo que se dedique a la intermediación de derivados? Muy buena pregunta, muy interesante. Bien, yo te puedo decir que el perfil ideal, desde luego, tú me preguntas concretamente la intermediación. Bien, en una mesa de intermediación de derivados de un banco de inversión, el perfil habitual es normalmente son normalmente carreras técnicas. Desde luego, debe ser una persona con cierta soltura a la hora de utilizar las matemáticas, ¿vale? De manejar los números, con lo cual el perfil formativo pues debería ser de alguien que ha estudiado economía, que ha estudiado cualquier carrera técnica o ingeniería. Es decir, yo en los bancos de inversión que he trabajado, en las mesas de intermediación, pues normalmente he trabajado con muchos economistas, menos abogados, lógicamente, porque el perfil es menos indicado por el tema de los números, pero también he trabajado con ingenieros, incluso con matemáticos, ¿vale? Hoy en día el perfil de las matemáticas y de la ingeniería es cada vez más indicado, porque la sofisticación que están alcanzando los productos derivados, en general los mercados financieros, es cada día más importante, con lo cual un perfil cuantitativo, ya sea de matemáticos, físicos, ingenieros, cada día está mejor pagado y mejor considerado en los mercados financieros. Pero en lo que es intermediación, si no nos dedicamos a la valoración de ese tipo de activos, sobre todo las opciones, que son los más complicados, perfil de economía o de administración y dirección de empresas, o cualquiera similar a estos, pues es el más general. Bien, nos da tiempo a una última pregunta, si la tenéis. Bien, pues vamos con la última pregunta, que es de Miguel Reyes.
nos pregunta, ¿los bonos convertibles combinan los riesgos de renta fija y renta variable? ¿Por qué su utilización es baja en las transacciones financieras? Bien, gracias por tu pregunta, Miguel. Los bonos convertibles, lo que ocurre es que no es un instrumento derivado en sentido estricto, ¿de acuerdo? Es un instrumento que se denomina híbrido, que efectivamente combina los rendimientos, los riesgos, las ventajas y las desventajas tanto de la renta fija como de la renta variable, pero no es exactamente un producto derivado, ¿de acuerdo? Su utilización es baja en las transacciones financieras, bueno, depende, ¿no? Depende del activo, depende de la empresa que los emita, así será más líquido o menos líquido, pero cada día es más común. Aquí en Europa es un producto bastante común, en Latinoamérica no lo desconozco, ¿no? Pero es un producto muy interesante, ya que digo, no entraría dentro de la categoría especial que hemos hablado hoy de producto derivado. Tania nos pregunta cómo se favorece la compra y venta de opciones call si el activo sube o baja de precio. ¿Cómo se favorece la compra y venta de opciones call? Bueno, realmente no debes favorecer nada. Tú puedes acudir al mercado y siempre, dependiendo de cuál sea tu expectativa, tú puedes tener expectativas alcistas, bajistas, pero como he dicho en la exposición, puedo tener expectativas de mantenimiento o puedo tener expectativas de que el mercado o sube o baja. En cualquier tipo de expectativa que yo tenga, puedo utilizar opciones call y put, simplemente contratándolas en mercado y diciendo a mi intermediario financiero que es exactamente lo que necesito, ¿vale? Pero esa riqueza nos la ofrecen las opciones sin ningún género de dudas. Y luego, para terminar, Alex Rodríguez nos pregunta la confiabilidad de los brokers. Bueno, pues este es un tema delicado. No todos los brokers son confiables, desde luego. Por eso he comentado cuando he hablado de los CFDs que tenemos que tener un cuidado especial con este tema. Tenemos que acudir pues, a la información pública que tengamos acerca de todos los brokers que nos ofrezcan nuestros servicios y, desde luego, siempre operar con brokers que estén supervisados por las entidades supervisoras de nuestro país, que tengan unas cuentas públicas claras y transparentes, normalmente que sean brokers que ya tienen una historia dilatada en el tiempo y que puedan ofrecernos imagen acerca de su performance en los años anteriores, con lo cual desconfiar en general de brokers que no estén supervisados, desde luego, por la entidad reguladora de nuestro país, brokers que acaben de nacer y brokers que no ofrezcan una información fiable y transparente acerca de su compañía. Por tanto, hay mucho cuidado porque los brokers en determinado tipo de operaciones con derivados son nuestra contrapartida directa y si no tenemos cuidado, pues nuestro capital puede correr riesgo. Bien, nada más, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer estar con vosotros, contestar a vuestras preguntas. Espero que haya sido un webinar de vuestro interés. Os invito, desde luego, a seguir aprendiendo de productos derivados en el futuro. Como os digo, es ahora mismo, dentro de los mercados financieros actuales, el producto financiero más negociado, con mayores posibilidades para ampliar nuestra gama de productos de inversión y financiación y recordar, de todas formas, el elevado riesgo que también conlleva la inversión en ellos y, por tanto, os invito a formaros adecuadamente a través de escuelas de inversión como EALDE. Ha sido un placer. Saludos desde España a todos nuestros oyentes. Cuidaros mucho. Un abrazo.